no hay ninguna diferencia entre una clase thread contra una interfaz Runable. Yo podría ocupar de las dos de la misma manera. No hay una mejora en velocidad, no, no hay una que ocupe más recursos que otra. Es exactamente lo mismo. El único punto importante es de que si tú heredas con thread, ya no puedes heredar otra clase. ¿Ok? Hay otra manera de crear hilos. Ok. Talable es otro tipo de interfase. ¿Qué tema tenemos con Runable? Runable, el tema que tienes es de que no hay posibilidad de que tú regreses un valor. En el método run, si recuerdan, es public void run. Entonces yo no puedo regresar nada. Yo no puedo regresar un código de respuesta, no puedo regresar un objeto, ¿no? Ese es un tema que tiene esa interfase. Entonces, por eso surge otra interfase que es como alternativa, que se llama Calable, y justamente esta sí te permite regresar algo, ¿no? O sea, es muy similar, la diferencia es de que te deja regresar un objeto o un valor. Ahorita hacemos un ejemplo, aquí está. Ok, aquí vemos que la interfaz Calable tiene un método que se llama call y te regresa algo, ¿no? Te puede regresar un objeto y obviamente pues te puede regresar cualquier clase, ¿no? Porque al regresarte un object, tú puedes, como clase hija o como clase concreta, tú puedes regresar lo que tú quieras. Y otra opción u otra característica que tiene es que tú puedes también lanzar una exception, ¿ok? Mm, Cuando se completa la llamada de la interfaz callable mediante el método call, tú puedes guardar esa respuesta. Para obtener esa respuesta, o ¿cómo sabrías tú que ya se completó esa ejecución? Ese es el tema importante. ¿Por qué? Porque tú en algún lugar necesitas recibir qué fue lo que pasó con ese hilo, ¿no? ¿Qué fue el resultado final? Entonces, para eso se ocupa un objeto de tipo future. Futures así, tal cual, si lo traducimos, pues es una respuesta futura, ¿vale? Puede ser que se tarde segundos, microsegundos, como puede ser que se tarde horas, ¿no? Entonces, se ocupa generalmente el future, se ocupa acompañando a la interfaz calable y en conjunto te van a permitir recuperar la respuesta de ese proceso que está en segundo plano, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. En Calable vamos a crear una nueva clase. Esta clase va a implementar mi interfaz Calable y nos va a obligar aquí a sobreescribir un método que se llama call. Digo aquí, implementar el método call. ¿Y qué característica tiene? Es similar a Ron, pero regresa algo y además puedes regresar una excepción si es que algo llega a fallar. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a crear un objeto para generar aleatorios. Y voy a poner el hilo a dormir. El método sleep lo que va a hacer, te va a recibir como parámetro en milisegundos. Va a decir cuántos milisegundos quieres que este hilo duerma. En este caso sería 2000 por random, o sea, 2 segundos por lo que te regrese aquí este generador de aleatorios. Puede ser que la primera ejecución se duerma
2000 nada más, y puede llegar hasta 10,000, ¿no? Porque 5 por 2, en este caso nos daría 10 segundos, ¿no? Entonces puede ser desde 2 segundos hasta 10 segundos. Y después aquí regreso random para saber cuántos segundos el hilo estuvo dormido. Luego, ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo invoco? ¿Ok? Aquí lo que voy a hacer es crear una nueva clase, ¿sí? Con su método main. Pero para poder yo trabajar con las respuestas, necesito tener un feature task. Esta clase se agregó a partir de la versión 8 de Java y está dentro del paquete Java Util concurrente. También la interfase calable está dentro del mismo paquete, Java Util concurrente. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo crear diferentes tareas. Un ejemplo, vamos a crear 5 tareas. Y dentro de un ciclo voy a iniciar cada tarea de mi implementación de tipo calable. Por ejemplo, tasks.length. Y aquí voy a ir creando cada uno de los hilos, pero ahora mediante calable. De este lado ocupo mi clase, de este lado ocupo la interfase calable, que es una buena práctica. Por si el día de mañana surge una nueva clase con más funcionalidades y mejor rendimiento, no sé, pues nada más cambio la implementación, ¿no? Y aquí le paso como parámetro, a la hora que creo mi future task, le paso como parámetro mi objeto de tipo calable, es decir, que ahorita que ejecute esta tarea, lo que va a hacer internamente es lo que esté implementando en mi método call. ¿Cómo vas a ejecutar la tarea? De la misma manera que lo hacemos con interfaz Runable. En este caso lo hacemos con thread igual a new thread, y aquí le paso como parámetro la implementación que quiero que ocupe. Y hago un hilo.start. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo invoco start? Start lo que hace, pone el hilo en un estado de Runable. ¿Qué significa ese estado de Runable? Escribe así: que mi hilo se puede ejecutar o está listo para iniciarse. Pero acuérdense, aquí les digo que el comportamiento no se puede determinar. ¿Por qué? Porque yo puede ser que en esta línea eh, crea que ya lo va a iniciar, pero no. Simplemente lo pongo en un estado de que le digo a la virtual machine: mira, el objeto ya está listo, inícialo. Pero la máquina virtual va a decidir en qué momento lo va a cambiar a un estado que se llama running, y es de que el libro ya está en ejecución. ¿Ok? Básicamente es lo único que estoy haciendo ahí. O sea, le digo a la máquina virtual: ya lo puedes iniciar, pero la máquina virtual decide en qué momento lo va a ejecutar. Talable es otro tipo de interfase. ¿Qué tema tenemos con Runable? Runable, el tema que tienes es de que no hay posibilidad de que tú regreses un valor. En el método run, si recuerdan, es public void run. Entonces yo no puedo regresar nada. Yo no puedo regresar un código de respuesta, no puedo regresar un objeto, ¿no? Ese es un tema que tiene
esa interfase. Entonces, por eso surge otra interfase que es como alternativa, que se llama Calable, y justamente esta sí te permite regresar a algo, ¿no? O sea, es muy similar, la diferencia es de que te deja regresar un objeto o un valor. Ahorita hacemos un ejemplo. Ok, aquí vemos que la interfaz escalable tiene un método que se llama call y te regresa algo, ¿no? Te puede regresar un objeto y obviamente pues te puede regresar cualquier clase, ¿no? Porque al regresarte un object, tú puedes, como clase hija o como clase concreta, tú puedes regresar lo que tú quieras. Y otra opción u otra característica que tiene es que tú puedes también lanzar una exception, ¿ok? Mm, Cuando se completa la llamada de la interfaz callable mediante el método call, tú puedes guardar esa respuesta. Para obtener esa respuesta, o cómo sabrías tú que ya se completó esa ejecución? Ese es el tema importante. ¿Por qué? Porque tú en algún lugar necesitas recibir qué fue lo que pasó con ese hilo, ¿no? ¿Qué fue el resultado final? Entonces, para eso se ocupa un objeto de tipo future. Futures así, tal cual, si lo traducimos, pues es una respuesta futura, ¿vale? Puede ser que se tarde segundos, microsegundos, como puede ser que se tarde horas, ¿no? Entonces, se ocupa generalmente el future, se ocupa acompañando a la interfaz calable y en conjunto te van a permitir recuperar la respuesta de ese proceso que está en segundo plano, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Vamos a crear otro paquete que sea calable. Y en calable vamos a crear una nueva clase. Esta clase va a implementar mi interfaz calable y nos va a obligar aquí a sobreescribir un método que se llama call. Digo aquí, implementar el método call. ¿Y qué característica tiene? Es similar a Ron, pero regresa algo y además puedes regresar una excepción si es que algo llega a fallar. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a crear un objeto para generar aleatorios y voy a poner el hilo a dormir. El método sleep lo que va a hacer, te va a recibir como parámetro en milisegundos, va a decir cuántos milisegundos quieres que este hilo duerma, en este caso sería 2000 por random, o sea, 2 segundos por lo que te regrese aquí este generador de aleatorios. Puede ser que la primera ejecución se duerma 2000 nada más y puede llegar hasta 10.000, ¿no? Porque 5 por 2 en este caso nos daría 10 segundos, ¿no? Entonces puede ser desde 2 segundos hasta 10 segundos. Y después aquí regreso random para saber cuántos segundos el hilo estuvo dormido. Luego, ¿cómo, cómo lo uso? ¿Cómo lo invoco? ¿Ok? Aquí lo que voy a hacer es crear una nueva clase con su método main, pero para poder yo trabajar con las respuestas, necesito tener
feature task. Esta clase se agregó a partir de la versión 8 de Java y está dentro del paquete Java Util concurrente. También la interfase calable está dentro del mismo paquete, Java Util concurrente. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo crear diferentes tareas. Un ejemplo, vamos a crear 5 tareas. Y dentro de un ciclo voy a iniciar cada tarea de mi implementación de tipo calable. Por ejemplo, tasks.length. Y aquí voy a ir creando cada uno de los hilos, pero ahora mediante calable. De este lado ocupo mi clase, de este lado ocupo la interfase calable, que es una buena práctica. Por si el día de mañana surge una nueva clase con más funcionalidades y mejor rendimiento, no sé, pues nada más cambio la implementación, ¿no? Y aquí le paso como parámetro, a la hora que creo mi future task, le paso como parámetro mi objeto de tipo calable, es decir, que ahorita que ejecute esta tarea, lo que va a hacer internamente es lo que esté implementando en mi método call. ¿Cómo vas a ejecutar la tarea? De la misma manera que lo hacemos con interfaz Runable. En este caso lo hacemos con thread igual a new thread, y aquí le paso como parámetro la implementación que quiero que ocupe. Y hago un hilo.start. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo invoco start? Start lo que hace, pone el hilo en un estado de runable. ¿Qué significa ese estado de runable? Escribe así. Que mi hilo se puede ejecutar o está listo para iniciarse. Pero acuérdense, aquí les digo que el comportamiento no se puede determinar. ¿Por qué? Porque yo puede ser que en esta línea eh, crea que ya lo va a iniciar, pero no. Simplemente lo pongo en un estado de que le digo a la virtual machine, mira, el objeto ya está listo, inícialo. Pero la máquina virtual va a decidir en qué momento lo va a cambiar a un estado que se llama running, y es de que el libro ya está en ejecución. ¿Ok? Básicamente lo único que estoy haciendo ahí. O sea, le digo a la máquina virtual, ya lo puedes iniciar, pero la máquina virtual decide en qué momento lo va a ejecutar. Luego, hasta aquí creo que no hay ninguna diferencia con Runable, más que hicimos aquí un arreglito de objetos de tipo thread y fue todo. Pero aquí, ¿qué ventaja tengo? Yo puedo recuperar un resultado. Es la única diferencia contra Runable. Runable no vas a poder recuperar ese resultado. Aquí sí. Yo puedo después recorrer esas tareas e imprimir el resultado para saber cuánto tiempo tardó cada proceso, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí lo hago mediante task.get. Ok. Aquí te van a pedir dos tipos de posible excepción. Una es la execution exception y otra es interrupted exception. Interrupted exception ya existía también. Esa ya era parte del JDK, pero execution exception está dentro del paquete concurrent, Java UT concurrent, ¿ok? Entonces aquí hay que agregar las dos, las voy a poner aquí como parte de mi throws, porque puede ser una de dos.
que la respuesta realmente nunca llegó, ¿no? Un ejemplo, si ejecutaste un proceso, pero que a la mera hora de que ya se fue a consultar los datos, la base de datos tronó o no mandó información y no lo tenías contemplado, pues obviamente esa tarea puede ser que realmente nunca te regrese ningún resultado. Puede ser que haya algún otro tipo de error durante durante la ejecución. Entonces, por eso te pide que tengas estos dos tipos de error. También hay uno que es el interrupted. Interrupted es si ya está el proceso en ejecución y por algún motivo otro proceso con más memoria, con más prioridad, detuvo tu hilo, también te lo va a informar la máquina virtual mediante un interrupted exception. ¿Ok? Obviamente ahorita lo estoy poniendo como throws, pero bueno, ya cada quien podría esto manejarlo en un try catch y hacer enviar una alerta, etcétera, ¿no? Y ahorita no es como que el objetivo, pero sí tenemos que manejar las dos posibles excepciones que puede arrojar. Digo, ahorita ejecuto y ahí me dice, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? Si se dieron cuenta, pues se tardó la ejecución. El primer hilo fueron 2 segundos, luego 3, luego 2, y el último tardó 4 segundos. Y ahorita vamos a ver aquí, y si pensamos de manera como lógica, sería, ¿por qué terminó primero el de 3 y no el de 2? ¿No? Ok. Recordemos que también tenemos la consola de su ejecución, es un buffer, ¿vale? Entonces, un tema también importante es de que este orden que está aquí puede depender también del buffer en el que estamos escribiendo en el system.out.println. Se ocupa un buffer de manera interna. Entonces puede ser que realmente el 3 sí terminó después de los que tardaron 2 segundos, ¿no? Pero simplemente que lo estamos viendo aquí por, porque escribió antes en el buffer de la consola. Esa es una de las razones que a mí se me ocurre y por eso es que lo estamos viendo de esta manera. Vamos a ejecutar de nuevo. La otra opción es que realmente la máquina virtual, y no este duró 0. Puede ser que la máquina virtual realmente está iniciando el de 3. Miren otra vez. Él me dio 0, 3, 1, 1, 0. ¿Ok? Entonces realmente a lo mejor está iniciando primero el de 3 y después está iniciando este último de 0. ¿Ok? Pero les vuelvo a repetir, cada ejecución, se dan cuenta, va cambiando. ¿Ok? No es un comportamiento determinístico. Puede ser que en su máquina, si tienen un procesador mejor, el hardware es mejor, puede ser que a lo mejor ustedes todos los vean en 0 siempre, ¿no? Pero pues eso es algo muy normal, porque a lo mejor tiene asignados más recursos su proceso de la máquina virtual, y a lo mejor para ustedes siempre los va a iniciar con el random va a ser de 0, y todos van a estar en el orden que deben de ir, ¿no? Miren otra vez aquí. Me da respuesta de los de 4 y después del de 1 segundo, ¿no? Lo cual, pues no pareciera tan lógico, pero bueno, esos son los temas que puede haber en las preguntas del examen, ¿vale? Aquí lo importante es analizar, o respecto a estas preguntas, por ejemplo, es entender pues cómo funciona el calable, cómo puedo yo obtener la respuesta y que al final de cuentas termina siendo un thread. Entonces se sigue comportando como los dos ejemplos anteriores, ¿vale? Como Runable y como thread. Ya más adelante que ocupemos la palabra synchronizer, ahí sí vamos a poder ver cómo le puedo hacer para que las respuestas sí tengan un orden un poquito más certero, ¿no? Eso se hace mediante sincronización. Si yo les dijera cómo podría implementar esto, pero ocupando la interfaz Runable, pues ya dijimos que la interfaz Runable tiene un método que se llama run y no regresa nada, ¿ok? Entonces, pues no habría manera de obtener el resultado, ¿vale? Entonces aquí, como que el diseño, tendríamos que cambiarlo, porque necesitaríamos tener dentro de mi clase que implementa Runable, tendríamos que tener un objeto
que me ayude a guardar el resultado de cada hilo. ¿Ok? Realmente no es complicado, pero la ventaja es que vamos a poder ahorita empezar a ver métodos que ocupan internamente los threads. ¿Ok? Vamos a hacer este ejemplo. Lo voy a guardar dentro del mismo paquete calable para que ahí tengan el mismo ejemplo, pero ahora con Runable. Entonces sería hilo random Runable. Y este implementará Runable. Y obviamente me obliga aquí a tener mi método run. ¿Ok? Y pues tengo que guardar el resultado. La lógica pues va a ser muy similar a lo que hicimos hace ratito. Era un objeto de tipo random, guardo el valor de esos segundos. Puede ser de 0 a 5 segundos. Y voy a mandar a dormir el hilo con el método sleep. Sería random por 2000. Y aquí mi método sleep, ¿cuál es la diferencia? Si nos damos cuenta, aquí sí me está exigiendo que maneje una excepción, ¿vale? Me está pidiendo que tenga un try catch. ¿Por qué? Porque puede ser que se interrumpa el proceso. ¿Por qué en el otro no me lo pidió? No me pidió ningún manejo de excepción. Porque nosotros ya habíamos agregado en el throws del método call había un throws exception. ¿Ok? Por eso es que aquí, pues, si me lo pide, que no tengo ningún throws a nivel de método. Entonces aquí lo tengo que agregar. Y a lo mejor si algo ocurre, bueno, pues ya puedo crear yo mi propia excepción o demás, ¿no? En este caso estoy lanzando un runtime exception. Y lo que hago es guardar aquí mi método, mi objeto random, perdón. Random es de tipo integer, pero pues yo lo puedo guardar si quiero en un object, etc. Luego, ¿cómo le haría? ¿Cómo le haríamos para que solamente este objeto que estoy en este momento usando sea el único que pueda regresar o pueda informarle a los hilos que terminó la ejecución? ¿Ok? Hay un método que se llama Notify. El método Notify existe en todas las clases en Java y este método Notify justamente lo que hace es les avisa a los demás hilos que ya terminó la ejecución. Hay dos tipos de Notify. Uno que es Notify All, que es para avisar a todos los hilos que ya terminaron o que él ya terminó su trabajo. Y otro que es Notify. Eh, ese lo que hace es que le avisa a cualquier hilo que ya terminó. ¿Ok? Entonces, aquí para yo notificar a todos que yo ya terminé, lo que tengo que hacer es sincronizar. Voy a agregar un bloque sincronizado y les voy a decir, bueno, para mi objeto dis, les voy a avisar a todos que yo ya terminé. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer esto es despertar a todos los hilos. Si yo creo 5, 10, 20 procesos de este tipo, yo les aviso a todos que yo ya terminé lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Ok? Luego,
¿Cómo le voy a hacer entonces para implementar mi método GET? Es decir, para que alguien pueda consultar mi resultado. En este caso, pues seguimos teniendo un número de resultado. Entonces, lo que hago es crear mi método GET, que ese no viene por default, no viene por default en Runable, solamente está en Calable. Y en este caso, yo lo defino como Synchronized. ¿Qué quiere decir esta palabra Synchronized? Si alguien ha trabajado con clases que sean thread safe, justamente son clases o métodos. Este va relacionado con un concepto que se llama thread safe. ¿Qué es lo que te dice un método synchronized? Que solamente va a atender a un hilo por hilo, o sea, a un proceso, un solo hilo a la vez. Si alguien quiere, si otro hilo quiere entrar al mismo método, no lo va a permitir. Lo va a tener como en stand-by hasta que termine de atender al hilo actual. Nadie más va a poder entrar a invocar mi método get hasta que termines de atender al hilo que está invocándote. ¿Ok? Y lo único que voy a hacer aquí es decir, te vas a esperar hasta que no tengas ningún resultado y te vas a quedar aquí esperando. El método wait tiene la posibilidad de que tú le dices, espera indeterminadamente hasta que eso se cumpla, o espera hasta que este plazo se cumpla. Un ejemplo, yo le puedo decir, tu plazo máximo es 5 segundos. Si ese plazo se cumple, tú ya despiertas de manera automática. Pero si no le pongo ningún intervalo, se va a quedar ahí esperando el hilo hasta que esta condición sea diferente de null, ¿no? Y ya le digo que si ya tienes un resultado, pues regrésalo. Entonces, si se dan cuenta, si comparamos con Calable, sí tenemos que hacer más código. Sí se puede lograr el mismo comportamiento de Calable, pero tenemos que programar más, tenemos que conocer Synchronized, Notify, Wait. O sea, tenemos que conocer un poquito más el concepto de los threads, cómo funcionan, para poder lograr el mismo comportamiento de Calable. Por eso es que muchas soluciones ocupan mejor Calable, es más sencillo de usar que tener toda esta teoría. Pero a lo que voy es de que es el mismo ejemplo, ¿vale? Es el mismo ejemplo que estamos haciendo con Calable. Luego, ¿cómo se ejecutaría? Muy similar. Básicamente sería crear los threads y después obtener los resultados. En este caso sería un node test. También me va a pedir en este caso nada más interrupted exception. Déjenme, vamos a dejarlo primero sin excepción y ahorita van a ver en qué momento lo va a pedir. Entonces aquí voy a crear mi hilo random runnable. Un ejemplo, vamos a crear también 5 tareas. Y de la misma manera del otro ejemplo, voy a crear mi ciclo plus y que inicie las tareas. ¿Cómo las voy a iniciar? Voy a crear un objeto de cada elemento, porque si no, pues estos serían nulos. Y ya mediante mi clase thread le paso a la instancia de cada tarea. Y ejecuto
start. ¿Okay? Y luego para obtener el resultado, sería algo similar, ¿no? Out, println, task y punto. Pero aquí nuevamente, este get puede lanzar una excepción. Si recordamos acá, dice que puede lanzar una interrupted exception. Entonces hay que tener este interrupted exception, ya sea como un throws o como un try catch. ¿Okay? Listo, voy a ejecutar. Nuevamente, el comportamiento puede ser indeterminado, no tiene ninguna ventaja contra hacerlo con Calable, contra Thread, contra Runable. Nuevamente puede ser que se ejecute primero el de 1 segundo, después el de 10 segundos, o al revés, el de 10 segundos y después el de 0 segundos, ¿no? O sea, realmente eso de comportamiento, ahí sí no hay más. Funciona igual. El código aquí queda más sencillo. ¿Por qué? Porque te ahorras la parte del future task. ¿Por qué? Porque el future task ya lo estás implementando tú internamente aquí. Al hacer esto con el método get de tipo sincronizado y al usar aquí synchronized y notify, lo estás haciendo de manera interna dentro de tu Runable. O sea, estamos como convirtiendo un Runable en un Calable. ¿Ok? Entonces, obviamente ocuparías lo que es más nuevo. Si Calable ya te da esa funcionalidad, pues es mejor ocupar Calable. Pero aquí el tema es aprovechar el ejemplo para que entendamos qué está pasando aquí. Synchronized solamente puede existir en dos lugares. Synchronized puede existir a nivel de bloque, de código, como lo estoy haciendo aquí. Puede ser contra un objeto en particular, o en este caso contra todo el objeto, y por eso estoy usando this. O pueden encontrar Synchronized a nivel de método, ¿vale? Solamente hay de dos. O a nivel de bloque, dentro de algún método, o a nivel de todo un método. En este caso, sincroniza nada más está sincronizando de aquí a acá. Y a nivel de método, pues obviamente todo el código del método está siendo sincronizado. Todo esto que está aquí lo estamos sincronizando. Son los únicos dos lugares. Si ustedes llegan a ver la palabra sincronizar a nivel de atributo, lo llegan a ver a nivel de constructor, a nivel de clase, esos son errores de compilación, ¿vale? No pueden tener sincronizar en otro lugar más que sea en estos dos puntos, ¿ok? Porque si hay código que lo ponen uno a nivel de constructor, lo cual no se puede, y otra pregunta que me tocó a mí, a nivel de atributo, tampoco se puede usar ahí syncronized, ¿ok?